Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Brilla su sombra quien me llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me aliento con esmero, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria majestuosa nube. Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Gracias, hermanos, gracias por dirigirnos en la alabanza. Se oye muy bonito, ¿verdad?, cuando alabamos al Señor todos juntos. Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de 1 Corintios. Y vamos al capítulo 11, del 17 al 22. Como vamos a celebrar la Santa Cena, le pedí al Señor por un mensaje que estuviera de acuerdo. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 17 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre bendito, gracias. Porque es tu palabra, Señor, la que nos dirige, Padre, la que nos redarguye, la que nos instruye, nos corrige, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, a tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, un espíritu humilde, Señor, y reconocer cuando tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Porque no es a través mía, Señor, es a través de tu santa palabra que tú, Señor, redarguyes, Señor, a tu pueblo. Tú me redarguyes a mí también, Señor. No es nada más para mis hermanos. Yo lo he aplicado a mí también primeramente, Señor. Y te ruego, Señor, que sigas usándonos, Señor, en esta iglesia, Padre, para siempre, Señor, estar sumisos a tu santa palabra, Señor.
porque es ella, Señor, la que nos guía, nos dirige. Es ella, Señor, la que tu Espíritu Santo que mora en nosotros la usa, Señor, para hacernos ver aquellas cosas que no están bien, Señor, en nuestras vidas y para hacernos cambiar, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos, Señor, y también, Señor, abre su entendimiento, Señor, que puedan escudriñar, Señor, tu palabra y ver que esto es así, Señor, y que debemos, Señor, de exaltar tu nombre con nuestras vidas, Señor, donde quiera que estemos, Padre Celestial. Suple toda necesidad que hay en sus vidas, Señor, ya te hemos rogado por ellas, Padre. Las hemos puesto estas peticiones delante de ti, Señor, y te rogamos, Señor, pues que de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tus riquezas en gloria, que tú las suplas. Bendice a aquellos que nos ven desde sus hogares, Señor. Bendice a aquellos que pertenecen a esta iglesia, no están aquí ahorita, Señor. Guárdalos, Padre, protégelos y que pronto puedan estar de regreso con nosotros. Así que te rogamos pues que seas tú quien nos instruya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aquí, hermanos, al principio del capítulo 11, Pablo le dice a la iglesia, en el capítulo 11 del versículo 2, dice: os alabo, hermanos, porque se acordaban de él y porque retenían las instrucciones que les había entregado. Pero al llegar aquí a este pasaje que leímos, en este punto, Pablo les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Empezó diciendo os alabo por de esas cosas que usted puede ver después que están anterior a este pasaje que escogimos. Pero aquí, en este pasaje que vamos a ver, Pablo les dice que no los alaba. Y les empieza a decir por qué es que por qué es que no los alaba en lo que están haciendo. En la iglesia de Corinto había algunas cosas que no estaban funcionando bien delante de Dios. Había divisiones, había pecado de un hombre que vivía con la mujer de su padre. Imagínense el pecado tan horrible que estaba sucediendo en esa iglesia de Corinto. Y Pablo quiere corregir esto que está pasando en la iglesia, en estos versículos que leímos. Así que hoy veremos, hermanos, algunos abusos que estaban sucediendo en la cena del Señor. Versículo 17 nos da nuestro primer punto. Se congregaban para hacer no lo mejor, sino lo peor. En el versículo 17 nos dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo tiene que tratar con la iglesia de Corinto. Hay muchas cosas en la iglesia que no estaban bien. Y aquí Pablo les dice que aunque se están reuniendo como Cristo manda para celebrar la Santa Cena, están siendo obedientes para reunirse, ¿verdad? Porque Cristo nos manda que nos reunamos para celebrar la Santa Cena. Pero no lo están haciendo para glorificar a Dios. Por eso les dice que en eso no los alaban. En cierta forma, como le acabo de decir, están siendo obedientes en reunirse, pero no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y eso es lo que Pablo quiere corregir. Esa es la razón por que Pablo dice que no los alaba. Es porque se estaban reuniendo no para hacer lo mejor, sino lo peor. Lo que en sí debería ser algo bueno. La comunión unos con otros y participar de la cena del Señor, recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, es algo bueno.
pero lo que debería ser algo bueno, ellos lo transformaron en algo malo, algo que no agradaba al Señor. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, que podemos hacer algo bueno, pero con nuestras acciones hacemos que en vez de ser una bendición para otros y para las demás personas, sea motivo de contienda. Podemos hacer algo bueno, pero nosotros lo podemos hacer que sea un motivo de disensión. Yo he visto en algunas iglesias, por ejemplo, si se reúnen en el día de oración, muchas veces nomás está viendo quién vino y quién no vino. O si llega a compartir el evangelio, está juzgando a los que no vinieron. Si hace una buena obra, se queja de que los demás no hacen nada. Nos damos cuenta cómo algo bueno, con nuestra actitud, lo podemos transformar en algo peor, como dice Pablo. Ahora, esto no lo estoy diciendo por aquellos que no vinieron a la oración o que no vinieron a evangelizar. No, hermanos. Esto yo lo preparé desde antes del sábado, desde antes de ayer, ¿verdad? No. Y le voy a decir por qué lo estoy diciendo. Me voy a abrir con ustedes, ¿verdad? Hace años, en mi segunda iglesia, ¿verdad? Que teníamos tiempo de oración. A veces pasábamos la noche orando. Pasábamos orando y luego a veces me llegaban, ¿verdad? Pensamientos y decían, ¿y por qué estos hermanos no llegan? ¿Y por estos que son diáconos? Y hay un anciano por ahí que no llega. ¿Y por qué? O salíamos a evangelizar cada semana. ¿Y por qué estos hermanos no llegan? Y tienen sus ministerios ahí, están en la iglesia, pero no quieren hacer nada. Hasta que el Señor me reprendió, hermanos. Yo no dije nada a nadie, pero yo pensaba esas cosas, ¿verdad? Y el Señor me dijo, cállate la boca. ¿Lo estás haciendo para mí o estás, verdad? Y dije, es cierto. Lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón para el Señor, y no estar viendo quién vino o quién no vino, y si no vino, no, pues vamos a tratarlos mal. No. Cuando reconocemos, hermanos, que estamos trabajando para el Señor y no para las personas, eso nos va a liberar para ser siervos mejores para Dios, para el Señor. Cuando reconocemos, hermanos, que nuestra vida aquí es una oportunidad que Dios nos está dando para que hagamos tesoros en el cielo. Porque cada obra, como dice la Escritura, si un vaso de agua que se le da a un siervo del Señor, a una persona, tiene su recompensa. Imagínense un vaso de agua. Cuánto más cuando usted dedica el tiempo para servir al Señor y hacer otras cosas. Pero hay que hacerlo sinceramente para el Señor, no para causar disensión, como estaba pasando aquí. Se congregaban para hacer no lo mejor, sino lo peor. O sea, que estaban haciendo algo bueno, pero de esto salía algo malo. Que no pase con nosotros así. Nos podemos quejar, estar juzgando a los demás, porque ellos no hacen lo mismo que nosotros. Pero no debe ser así, hermanos. Luego vemos también que en el versículo 18-19 no se aceptaban unos con otros. ¿Puede ver en esta iglesia cómo lo que estaba sucediendo? ¿Podemos ver nosotros lo que estaba pasando, lo malo que estaban haciendo ellos? Si nos damos cuenta de esto malo que estaban haciendo ellos, no lo hagamos nosotros. No se aceptaban unos con otros. Versículo 18 al 20 dice,
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En esta iglesia de Corinto se formaron grupos, unos como vemos al principio de la epístola, de esta primera carta a los Corintios, estaban siguiendo hombres en vez de seguir a Cristo. Pablo los llama carnales, les llama niños en Cristo, inmaduros, porque se dividieron por cosas secundarias, por cosas sin importancia. Esto se llama inmadurez, hermanos. 1 Corintios 3, ahí unas páginas atrás, vaya conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios del 1 al 9. 1 Corintios 3, 1 al 9. Y nos vamos a dar una idea completa de cómo era esta iglesia de Corinto. Y Pablo tenía que corregirla. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Verdad? Mire, y no era de México, ¿ok? Para que diga que no era carnal. No, está refiriéndose a la inmadurez, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sigue diciéndoles Pablo. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces vemos ahí, hermanos, desde el principio de esta epístola, cómo Pablo dice que son inmaduros, son carnales. Pablo sigue diciendo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando habla de que son aprobados, se está refiriendo a los que son espirituales o maduros. No se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a la madurez. Y dice que es preciso que haya disensiones en las iglesias para que se haga manifiesto aquellos que han alcanzado un estado de madurez y otros que todavía son inmaduros, que causan disensiones, que causan problemas. A esto se está refiriendo. Porque una persona que no sabe tratar con los demás es una persona inmadura. Una persona que no sabe tratar con los demás es una persona inmadura. Siempre le va a estar echando la culpa al diablo o le va a estar echando la culpa a las demás personas, pero ella o él nunca se va a echar la culpa. Nunca va a admitir que es culpa de él o de ella. Nunca se examina a sí mismo, a sí misma esta persona. La Escritura nos dice
Hermanos, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿O no? Santiago 4:1 hace la pregunta. ¿De dónde vienen los pleitos? Mira, vaya conmigo ahí para que, si no lo ha visto, lo vea. Para que no le echemos la culpa al diablo, hermanos. Para que no le echemos la culpa a otras personas, sino que nos veamos a nosotros mismos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vendrán? Es que aquellos hermanos, es que el diablo, o es que esto, o es que el otro. No, dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. En otras palabras, las guerras, los pleitos, las disensiones vienen de nosotros, salen del corazón, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Salen de nosotros mismos. Y andamos peleando con todo el mundo y no estamos en paz. Dios no nos manda eso, hermanos. Dios nos manda, especialmente nosotros que somos hijos de Él, nos manda estar en paz con todos. Así que vemos ahí, no se aceptaban unos con otros, vemos que había pleitos, había divisiones. Como hijos de Dios debemos de tener una conciencia sensible, hermanos, sensible. Que sea que siempre cuidemos nuestro corazón, nuestra conciencia, que sea sensible al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tenemos que tener esta conciencia sensible para examinarnos a nosotros mismos antes de examinar a los demás. Es la tendencia del ser humano estar examinando a todas las personas, estar examinando al que está al lado de nosotros, pero nosotros no queremos, ¿verdad? Nosotros estamos bien. ¿Verdad que usted siempre tiene la razón? Yo también siempre tengo la razón. Pero no se nos ocurre decir como los discípulos cuando estaban en la cena reunidos con el Señor y les anunció que alguien lo iba a traicionar. No se nos ocurre a nosotros como los discípulos decir, ¿seré yo, Señor? Siempre decimos, no, es Él o es ella. Y apuntamos el dedo para todos lados. Pero hermanos, apuntemos el dedo a nosotros y digamos, ¿seré yo, Señor? Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 18 y 19 de Marcos. Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Qué bonito, ¿por qué? Porque esto nos muestra, hermanos, que los discípulos al pasar este tiempo, esos 3 años con el Señor Jesucristo, algo se les había quedado, algo habían aprendido, ¿verdad? Porque tenían una conciencia sensible al Espíritu Santo. Y no los vemos ahí, sí, Señor, es Pedro, porque Él es el hablador, Él es el que más habla. No, ha de ser Juan, porque calladito, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Fue Juan. No, fue este otro. No apuntaron el dedo a los demás apóstoles. Ellos se vieron a sí mismos. Señor, ¿seré yo? Uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo? Tenían una conciencia sensible al Espíritu Santo.
Y así, hermanos, también nosotros debemos de ser sensibles al Espíritu Santo y si hay problemas, hay que pensar, bueno, póngase en las botas de la otra persona, póngase en los zapatos de la otra persona y diga, ¿cómo es que me está viendo a mí? ¿Por qué piensa de esto de mí? Seamos sensibles unos a los otros. La Biblia nos manda, hermanos, a vivir en paz, ¿verdad? Y la Biblia nos manda a soportarnos unos a los otros, ¿o no? Y casi siempre nosotros decimos, no, pues los demás son bien difíciles de soportar, ¿verdad? Pero yo soy bien fácil que me soporten. Todos decimos lo mismo, ¿verdad? ¿O usted no? Siempre el difícil de soportar está a su lado, o está atrás de usted. La hermana voltea para atrás, dice allá. Y la hermana de atrás dice, no, a mi lado, ¿verdad? Y todo le cae a David, pues ¿qué David? El que está. David ya no puede voltear para atrás, este es el último. Todos, hermanos, todos somos difíciles de soportar. Todos. Y mire con qué amor nos soporta el Señor. O usted no nos soporta con amor. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Pero nosotros con cualquier cosita ya queremos sacar las pistolas y empezar a disparar. Cualquier cosita. Tengamos, tengamos misericordia con los hermanos. Tengamos amor unos por otros, así como Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a continuar ahí en nuestro pasaje, versículo 21. También vemos que nuestro tercer punto, no tenían consideración por algunos hermanos en esta iglesia de Corinto. Vaya aprendiéndose todos estos puntos, hermanos, y examínelos. ¿Para qué? Para no hacerlo nosotros en nuestra iglesia. Si vemos que algo aquí está ocurriendo en mí o los demás, tratar de solucionarlo para glorificar a Dios. Porque recuérdese que ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Para quién vive usted? Para el Señor, ¿verdad? Entonces, pues hay que trabajar en nosotros mismos. No tenían consideración por algunos hermanos, dice el versículo 21 de 1 Corintios 11, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjese lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. Uno se embriaga, dice, cuando se reunían a celebrar la cena del Señor. Había uno por ahí que a lo mejor llevaba su cervecita en esa bolsita bien escondida, ¿verdad? Y acá por abajo. Y cuando menos se acordaba, ya andaba todo mareado. De acuerdo a lo que vemos aquí, hermanos, se reunían como iglesia a celebrar la Santa Cena. Pero cada uno llevaba su propia comida, o sea que no era así como nosotros vamos a pasar allá, vamos a tomar ese jugo y esa copita y el panecito, ¿verdad? Eso no llena, ¿verdad que no? No, acá llevaban, así como el potluck que vamos a hacer después de celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Y llevaban su propia comida y esto es mío. Y había por ahí algún hermanito que quizás no tenía para llevar el pollo loco y se le antojaba aquello que la birria o lo que había llevado el otro, y ahí estaba nomás, y el otro, ¿verdad?, saboreándose ahí. Qué feo, ¿no? Qué feo estaba pasando esto. Entonces llevaban su propia comida, y como siempre ha habido y seguirá habiendo, hay hermanos que son más bendecidos en las finanzas,
tienen los medios para disfrutar de todo lo que quieren, y hay otros que no son tan bendecidos. Lo que tienen no les alcanza para darse ciertos lujos, para comer de lo mejor y en abundancia. Pero el que tiene más debe considerar a los que tienen menos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos pide. Aparentemente algunos se adelantaban a comer su propia comida que habían llevado, sin importarles que algunos no tuvieran nada. Ellos disfrutando de esa comidota, esa cena, y quizás algunos de ellos no tenían nada que comer, tenían hambre y nadie les ofrecía un poco de comida, y estaban celebrando la cena del Señor. Estaban celebrando lo que Cristo había hecho por ellos, y ellos no querían hacer ni un poquito por los demás hermanos. Por eso Pablo les dice: hermanos, en esto que sigue no los alabo, están haciendo mal. Tienen que hacer lo mejor, no reunirse para hacer lo peor. Tienen que glorificar a Cristo con lo que hagan. Aquí vemos, hermanos, que no había orden en esta celebración de la Santa Cena. No había consideración por los hermanos que no tenían nada, y esto es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Esto es lo que Pablo quería que se corrigiera, esto que estaban haciendo algunos que se embriagaban, que comían en abundancia y se embriagaban sin importarles a aquellos a su alrededor que quizás los miraban deseando que les invitaran un poquito de lo que comían, pero no lo hicieron, no lo hacían. Se les hacía agua a la boca por esos tamalitos, por las pupusas. Y los hermanos: ni creas que te voy a dar, ni me estés. ¿Qué me miras? Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Eso es lo que estaba pasando, hermanos, en esta iglesia de Corinto. Y esto es lo que tenemos que aprender, hermanos, que no pase con nosotros, que no pase con nosotros. Por último, vamos a ver nuestro último punto, el versículo 22, es que se estaba menospreciando la iglesia de Dios. Estos hermanos, al reunirse, menospreciaban la iglesia del Señor. Y sabemos que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y estos hermanos estaban menospreciando las ovejitas del Señor, que salvó con su sangre. Dice el versículo 22, dice: ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, en vez de ir a comer ahí y hacer alarde de toda esa buena comida que trajeron y de la bebida, ¿no tienen casas para que lo hagan en su casa? Ahí coman lo que ustedes quieran y pues ahí coman y beban lo que quieran. Dice: ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Todo esto Pablo les está diciendo: no está bien que hagan eso, no está bien que hagan esas cosas. Dice: ¿qué os diré? ¿Os alabaré por lo que están haciendo? En esto no os alabo, dice Pablo. Es directo, ¿verdad? Es directo. En esto que están haciendo, hermanos, no tienen mi aprobación. Están haciendo mal. Allá al principio de la carta, sí, en el capítulo 3, vimos que sí,
ahí sí, no es en el capítulo 3, ahí es donde están teniendo disensiones, pero ahí donde les dice, os alabo, en el capítulo 1, os alabo. Pero acá dice, no, en esto no, os alabo. Por eso Pablo estaba menospreciando la iglesia de Dios, por eso Pablo les dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Siempre debemos de considerar a los demás hermanos. Siempre debemos de considerar a las demás personas. Debemos de tratarnos, hermanos, con amor, como Cristo nos trata a nosotros. Con amor debemos considerarnos. No debemos de menospreciar a nadie en la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a ese hermano o a esa hermana? ¿Quiénes somos nosotros? Si Cristo nos aceptó a todos o no. Si le aceptó a usted con todos sus pecados y todas sus debilidades, todas sus imperfecciones y las mías también, si nos aceptó el Señor Jesucristo, ¿quiénes nos creemos nosotros para no aceptar un hermano o una hermana? Para menospreciar a una ovejita del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? No debemos de hacer esto, hermanos. Somos una familia. Somos una familia. Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos sacó del mundo, de ese pecado en el cual vivíamos, y nos puso en su familia. Fuimos aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros no aceptamos a otros? ¿Por qué menospreciamos a aquellos hermanos que consideramos nosotros, que juzgamos nosotros como que no son dignos de nuestra amistad, no, ni siquiera de saludarlos, mucho menos hacer algo por ellos? Esto es lo que Pablo reprende aquí a la iglesia de Corintio que estaban haciendo. El creyente ya no vive para sí mismo, o más bien no debería de vivir para sí mismo. El creyente debe vivir para su Señor y debe de cuidarse de no lastimar a sus hermanos en Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no lastimarnos unos a otros. Y si nos lastimamos unos a otros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que venga a mí y que me pida perdón. Porque yo, si no me hablan, yo no le hablo. No, hermanos. Debemos de ser sensibles. Si el Señor le habla, usted haga lo que el Señor le está diciendo. Si ha ofendido a alguien, usted vaya con el hermano, con la hermana y pídale perdón. Debemos de cuidar de no lastimar a los hermanos en Cristo. Debemos de ser el ejemplo que nos dejó, de seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, que el Señor Jesucristo amó a todos, aún a sus enemigos, aún a Judas, el traidor. Lo amó tanto, no hizo acepción de personas el Señor Jesucristo, ni aún con Judas. ¿Y por qué digo que no hizo acepción? Porque ninguno de sus discípulos se dieron cuentas. Sus discípulos se hubieran dado cuenta si Jesús lo hubiera tratado diferente a Judas o no. Era un círculo cercano ahí de 12. Y si el Señor Jesucristo hubiera tratado mal a Judas, ellos se hubieran dado cuenta. Pero no. De hecho, hasta era el tesorero. Él era el que partía el queso. Él era el que tenía la bolsa del dinero, hermanos. Tenía la confianza, aunque el Señor Jesucristo lo conocía, ¿verdad? Pero le dio la confianza
Yo creo que todo esto por si acaso se arrepintiera, ¿verdad? Si Judas se hubiera arrepentido, yo le aseguro, Cristo lo hubiera perdonado. Pero Judas no se arrepintió. Judas se sintió mal. Se sintió mal por lo que hizo, sí, y regresó las monedas, ¿verdad? Pero no se arrepintió. Porque si se hubiera arrepentido, hubiera hecho lo que Pedro. Pedro se acercó al Señor. Judas salió y se suicidó, se ahorcó. Se sintió mal por su pecado. Pero ese sentimiento que tuvo fue remordimiento por no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Hay una diferencia. El remordimiento es cuando lo agarran en su pecado y se siente mal y me agarraron, pues ni modo. Pero no se arrepiente. El ladrón, cuando lo agarran, se arrepiente, se siente remordimiento por el daño que le va a venir. Va a ir a la cárcel y por el daño que le va a hacer a su familia, pero a veces los sueltan y vuelven a hacer lo mismo, ¿verdad? No se arrepintieron, no se arrepienten, nomás es remordimiento. Cuando hay un arrepentimiento, si lo agarran en el pecado o en algo que está haciendo un asaltante o algún ladrón, lo meten a la cárcel y se arrepiente allá y sale diferente. Eso es arrepentimiento. Cuando se arrepiente de sus pecados, viene al Señor Jesucristo y Él hace un cambio en la persona. Entonces, vemos aquí, hermanos, lo que estaba sucediendo. Nosotros debemos de ser ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que amó a todos, aún a sus enemigos. Ya les demostré aquí cómo amó a Judas, amó a aquellos que lo estaban crucificando. A todos los amó, oró por ellos. Entonces, una pregunta: ¿somos nosotros más que Cristo? ¿Somos nosotros más que nuestro Señor Jesucristo? No, nosotros no somos más que el Señor Jesucristo. Pues si menospreciamos a los demás, estamos actuando como si nosotros somos más importantes que Cristo, que no perdonamos ni siquiera un poquito que nos hagan mal, que por cualquier cosa ya queremos pelear. En unos pocos momentos, hermanos, ya vamos a terminar. En unos pocos momentos vamos a ir aquí al otro lado. Vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a recordar cómo Él se sacrificó por nosotros, que derramó su sangre por nuestros pecados. Vamos a darle gracias al Señor por habernos trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a darle gracias por haber pasado de muerte a vida. Y si hay algo que usted sabe que no está bien, arregle las cuentas con Cristo. Arregle las cuentas con Cristo. Pida perdón si ha ofendido a alguien. Un consejo: no celebre la Santa Cena del Señor indignamente, porque hay consecuencias por hacerlo así. El Señor Jesucristo nos dice a través de Pablo, ¿verdad?, lo que está pasando con algunos hermanos que celebran la Santa Cena indignamente. Hemos sido llamados a ser diferentes en este mundo, hermanos, a ser diferentes del mundo. Hemos sido llamados a vivir una vida nueva que Cristo nos dio, una vida en amor, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Honremos a Cristo con nuestro comportamiento. Honremos al Señor con nuestras vidas.